Buen día con todos. En este video conoceremos las funciones de una pinza amperimétrica y la forma de cómo la debemos de usar correctamente. Conocer y dominar este instrumento es fundamental hoy en día en la labor de un buen electricista, ya que nos permite hacer mediciones de un circuito con corriente eléctrica como intensidad de corriente, voltaje y resistencia eléctrica, que son las tres unidades existentes en todo circuito con corriente eléctrica. Bien, comencemos. En esta ocasión contamos con un equipo en la marca Kyoritsu. El modelo es el Q-Snap 2055. Es un equipo que reúne las siguientes características. Viene con doble cubierta o nivel de aislamiento. Tiene aquí esta tenaza o mandíbula, que es la parte que nos va a servir para medir corriente. En realidad, la diferencia entre una pinza amperimétrica y un multímetro es básicamente este núcleo de acá, ¿no? Ya que por principio en electricidad la corriente siempre se mide, o el amperaje se mide en serie dentro de un circuito, ¿no? Entonces tendríamos que nosotros literalmente seccionar un circuito, abrirlo y en ello conectar un amperímetro. Entonces estos modelos de instrumentos tipo pinza aprovechan el principio de lo que es la inducción de campo electromagnético, y de esta forma podemos mirar el amperaje por acá sin necesidad pues de aperturar ningún circuito. Veamos acá las características, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el fabricante, ¿no? Entonces acá tenemos una simbología que indica pues que acá hay tensión, hay un símbolo de precaución, trabaja con corriente alterna. Este cumple con la especificación CAT4, ¿no? CAT4, que es una norma internacional. Esto quiere decir pues que nos permite hacer mediciones, por ejemplo, en espacios abiertos, llámese desde la fuente de recepción de alimentación hacia afuera, vías públicas. En este modelo nos permite hacer una medición máxima de 600 voltios y una corriente máxima de 1000 amperios. Pero al tener esta protección de CAT4, quiere decir de que internamente, de producirse, por ejemplo, una sobretensión, entonces este equipo pues podría resistir un poco más el valor, según el fabricante, pues podría resistir hasta 6 kilovoltios. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo me equivoco en hacer la medición, todos sabemos pues que para medir continuidad necesito el circuito estar sin tensión, y yo me confundo, entonces va a estar protegido y no voy a recibir ningún choque eléctrico, básicamente. Tenemos aquí, como les decía, las tenazas. Internamente, como vemos acá, esta tenaza está compuesto pues por láminas de hierro al silicio, ¿no? Similares pues al núcleo de un transformador de potencia. La electricidad tiene la siguiente característica o propiedad, ¿no? Cuando por un conductor eléctrico pues hay flujo de corriente, ¿ya? Aparte de haber flujo de electrones o corriente eléctrica, también se induce unas ondas de campo electromagnético, ¿ya? Entonces lo que hace este núcleo es capturar estas ondas de campo electromagnético, convertirlos a un valor que se ve reflejado aquí en la pantalla, y nos da la interpretación pues de cuánto es la cantidad de amperaje que pasa por este circuito. Este instrumento pues nos permite hacer mediciones de amperaje, tanto en corriente alterna como en continua. Tiene dos escalas, tanto a 1000 como 600 amperios. La regla fundamental en electricidad siempre es, cuando hagamos una medición, si no sabemos qué cantidad de amperaje hay en un circuito, es empezar siempre por la escala más alta. En el caso de voltaje, acá digamos no tiene varias escalas, ¿no? Tiene, por ejemplo, es automático, como decíamos acá, el voltaje máximo es de 600 voltios. Sin embargo, tiene dos selectores. Ya mide lo que es voltaje continuo y voltaje alterno, corriente continua y corriente alterna. Y también mide lo que es aquí, en este punto de acá, aquí, tres valores, ¿no? Esta figurita que tiene la forma de el símbolo omega, significa ohmios, que es la unidad de medición de la resistencia eléctrica. Entonces, en este selector, en este rango, nos va a medir tanto lo que es el nivel de resistencia de un dispositivo eléctrico, de un material. También nos va a medir lo que es la continuidad, para hacer pruebas de continuidad de circuitos, localizar algunas fallas.
Y también nos va a permitir acá, importante en este modelo, es probar el estado de diodos, ¿no? Si están en buen estado, en mal estado. Tenemos acá también los botones selector, ¿no? Que es el que nos va a permitir, por ejemplo, aquí en el rango de continuidad, cambiar, pues aquí en estas opciones. Aquí nos sale un parlantito que nos va a permitir hacer lo que es medición de continuidad, diodos y medición de resistencia. Entonces, para que se aprecie mejor esta opción del backlight, de la función de iluminación que tiene este modelo de instrumento, apago las luces por un momento, presiono por 2 segundos y como ustedes pueden apreciar, se enciende una luz interna que nos va a poder permitir hacer mediciones en lugares donde haya poca iluminación. Como vemos, solamente se activa por unos segundos y ya procede a apagarse. Ante todo, mi recomendación va a ser siempre revisar la característica externa del equipo, ¿no? Cómo se encuentra físicamente. Ya, si es que no tiene golpes, hay que cuidar pues, de que no tenga ningún golpe, ninguna rajadura, que no se vea el espacio interno. Por ejemplo, aquí la parte de la tenaza, que no se aprecie, por ejemplo, la parte de la tenaza. Lo más común es que esto de acá se quiña y podría haber riesgo de recibir una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, físicamente el instrumento tiene que estar en buenas condiciones. Si vemos que tiene alguna rajadura, algo, no hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo, ya debe de descartarse su uso. Vamos a comenzar haciendo las mediciones de lo que es la resistencia eléctrica. Mover aquí nuestro selector que está en la posición de off. Pasamos aquí a este primer rango de lo que es resistencia. Estos equipos digitales hoy en día, a diferencia de los analógicos, en donde uno tenía pues que seleccionar el rango de medición y un factor de multiplicación, estas escalas pues se mueven en forma automática. ¿Ya? Entonces, en este caso nos está marcando un 0.L, ¿no? Que significa que es un valor muy alto o infinito. Es como si estuviese midiendo pues la resistencia del aire. El común va a ser siempre negro. Colocamos aquí este terminal hasta la parte interna, común negro. Nos aseguramos de que ingrese todo, haga un buen contacto, procedemos a juntar o a instalar la punta de color rojo. Seleccionando en el rango de ohmios, marca OL por defecto. Si yo uniera las puntas de prueba, ¿qué va a pasar? Automáticamente nos está indicando, ya que tiene un valor, ¿ya? Un valor de, mire, 0.0 ohmios, ¿no? Acá 0.1 ohmio, de repente salga un valor distinto de 0, es básicamente porque está midiendo la resistencia interna. Pero una forma, digamos, más llamativa de hacer la prueba es cambiar con el selector aquí. Ahorita están viendo resistencia. Lo pasamos aquí en este punto del selector, nos sale acá un simbolito de un parlante. Entonces, de esta forma nos va a permitir pues hacer mediciones de continuidad. En la anterior medíamos resistencia, aquí lo que estamos viendo es la continuidad, ¿no? Entonces, esta opción nos va a permitir localizar, por ejemplo, algunos circuitos que se encuentren abiertos. ¿Ya? Y acá tenemos la última función, que es la de diodos, ¿no? Bien, entonces vamos a primero proceder a hacer resistencia, mediciones. Ahora, este modelo viene aquí en la punta de prueba, ya viene aquí con un protector que vamos a quitarle temporalmente pues, para tener un mejor contacto. Si yo quiero medir, por ejemplo, el valor de, acá tengo una resistencia, colocar acá las puntas de prueba en los extremos de la resistencia y como vemos ahí el instrumento en forma automática pasó de lo que está en megaohmios a kiloohmios y nos está arrojando un valor de 9.95 kiloohmios, ¿no? O sea, casi 10 kiloohmios de esta resistencia. ¿Ya? No me arroja ningún valor de continuidad y aquí sí. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer o ir probando nuestro cable y definir o confirmar si es que está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Acá tenemos un fusible, entonces con este instrumento también vamos a nosotros poder confirmar que hay continuidad o no en este fusible, ¿no? Otro ejemplo acá para
saber si es que este interruptor termomagnético se encuentra en buenas condiciones. Por ejemplo, acá tenemos un interruptor termomagnético monofásico de 16 amperios. ¿Ya? Acá tenemos lo que es el breaker, el seccionador en sí. Estos dos elementos deben de estar abiertos, ¿no? No puede haber continuidad entre las líneas de entrada. Igualmente acá la de salida, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora tengo el interruptor en posición apagado o abierto, igual tampoco, ¿no? No hay continuidad. Pero ahora voy a cerrar el circuito, pasa la llave a modo on, ¿ya? Entonces vemos aquí que neutro o la fase S está en buen estado, no hace continuidad con la otra fase. Lo mismo pasa con la fase principal, lo que es fase o R, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos garantizar de que este dispositivo está trabajando en forma correcta antes de su instalación. Bien, ahora vamos a pasar a probar lo que son los diodos. Aquí en este protoboard ya tengo instalado 3 diodos, ya un diodo, 2 que son tipo LEDs y un diodo puro netamente. Vamos a cambiar nuestro selector que está en modo resistencia, parlante, ahí, modo diodo, ¿no? En este caso, este es el símbolo del diodo. Y como vemos acá, nos está arrojando no un valor de resistencia, sino de voltaje, un valor en voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? De que para probar el diodo, lo que va a hacer el instrumento es nos va a aplicar una tensión, un voltaje de aproximadamente 2 voltios. Y aquí lo que vamos a ver en la pantalla es la resultante versus la resistencia del diodo para ver si es que está en buen estado o no. Entonces, para empezar, pues un diodo sabemos que es un rectificador de corriente. Vemos aquí, pues en este diodo, una rayita aquí, pegado para un costado de color plomo. ¿Ya? Entonces, esta rayita nos indica el punto negativo. ¿Ya? Y el otro lado, la barra que está negra, es el positivo, ¿no? Entonces, siempre donde está la raya es el negativo, ¿ya? Entonces, positivo es ánodo y negativo cátodo. Positivo ánodo, negativo cátodo. Vemos que una de ellas es más larga. Entonces, la larguita ya viene a ser el ánodo, que es el positivo, y la cortita el cátodo. Este lado, negativo, aquí la patita corta negativo, acá también la patita corta está para este lado, va a ser negativo, ¿ya? Entonces tengo los negativos en el lado izquierdo y en el lado derecho tengo mis positivos. Primero vamos a instalarlo por error, ¿no? Vamos a equivocarnos, entre comillas, ¿ya? Entonces voy a instalar mi lado positivo, este de acá, esta punta de prueba positiva, lo voy a colocarlo, en vez de colocarlo al ánodo, que es en este lado de acá, voy a colocarlo al cátodo, ¿no? Al negativo, aquí. En sentido inverso. ¿Qué me arroja el instrumento? Sigue marcando infinito. ¿Ya? Arroja infinito. O sea, ¿y esto por qué ocurre? ¿No? Porque los diodos son unos rectificadores. ¿Qué es lo que pasa? Que si acá me dice que este lado es negativo, ¿qué va a pasar? De que la polaridad negativa, cuando ingresa, cuando por acá se presenta el negativo, va a dejar circular la corriente. Pero cuando tenemos la polaridad positiva, simplemente no la va a dejar pasar, ¿no? No la va a dejar pasar. Esto es un semiconductor, ¿ya? No la deja pasar, como en este caso, ¿no? Aquí, no lo deja pasar. Entonces es como si estuviese abierto el circuito, ¿no? Sigue marcando infinito, una alta resistencia. Pero ahora vamos a colocarlo correctamente. El lado positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Y vemos ahí en mi instrumento que ya me arrojó un valor, ¿no? Me está marcando 0.528 voltios. El tema del voltaje es referencial, ¿no? Porque no todos los diodos se comportan tan iguales. Ya este de acá es un diodo netamente puro. Acá tenemos diodos tipo LED, pueden haber diodos tipo Zener. Entonces, pero por ejemplo acá en estos casos de los diodos LED tienen una característica. Por ejemplo acá se enciende LED, ¿has visto? Desconecto, conecto correctamente la polaridad y se encendió el LED.
A su vez que también me está arrojando un valor de voltaje. ¿Ven ahí? Un valor de voltaje, 1.67 voltios. Acá. Por ejemplo, en este caso, no me arroja ningún valor de voltaje. Sin embargo, como se induce un voltaje dentro del diodo tipo LED, se enciende la luminaria. Si yo lo invierto nuevamente, no va a encender. No enciende, no marca. ¿No? Marca un valor de voltaje. En el segundo caso marca un valor de voltaje. Y también se enciende el LED. Claro que bajo porque el voltaje, este LED trabaja con 9 voltios. Acá en este caso este LED sí trabaja con menos voltaje, con 6 voltios y enciende el LED. Ahora vamos a proceder a hacer lo que es medición de voltaje. Voltaje continuo y voltaje alterno. Nuevamente podemos, aquí en este caso, igual tenemos que respetar lo que es la polaridad. Rojo positivo, negro negativo. Acá como vemos, la ventaja de estas baterías, pues que tiene marcada o indicada cuál es la polaridad, negativo en este lado, positivo. Otra forma muy fácil de reconocerlo, ponte de que esté borroso acá, es que el borde más pequeño, ya lo que viene a ser el macho, la parte macho, es positivo y lo que viene a ser la parte hembra es negativo. ¿Ya? Entonces, positivo o negativo, medimos el voltaje y nos está indicando pues que esta batería está entregando en estos momentos un valor de 8.72 voltios, ¿no? 8.72 voltios. Ahora, ¿qué pasa si es que yo por error, digamos, me confundo, ¿ya? Y en vez de colocarlo como estamos indicando acá, positivo o negativo, yo lo invierto? ¿Qué pasaría? Pues nada, simplemente el instrumento nos arroja un valor negativo. Ya vamos. Vamos a congelar la lectura. Ahí está, ahora sí. Bueno, lo que he hecho hace un momento es presionar el botón Hold, que es básicamente pues para congelar la lectura. ¿Ya? Para desbloquear esta función, vuelvo a presionar Hold y regresa a 0. Para el caso de las pilas, por ejemplo, también me podría ayudar a determinar si es que una pila está cargado o descargado, ¿no? Está en funcionamiento, está operativo o ya está inoperativo. Miren lo que me arroja. 35 milivoltios, quiere decir pues que esta pila está completamente descargada. Probemos esta segunda pila, a ver. En este caso es una pila AAA y me está arrojando un valor de 1.45 voltios. Quiere decir que esta pila está operativa. Bien, entonces hemos hecho mediciones de voltaje en corriente continua. Vamos a medir voltaje de corriente alterna. Cuando trabajamos ya con tensiones más elevadas, en la medida de lo posible mi recomendación es cubrir las puntas con el protector que viene en el equipo, porque de esta forma estamos asegurando pues de que haya menos parte expuesta con tensión. Reducimos lo que es la probabilidad de que ocurra un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, como les vemos aquí, voltaje alterno, hemos cambiado el selector, sale en forma automático y nos está indicando pues un valor de 219 voltios, ¿ya? 219 voltios. Vamos a congelar. Es el nivel de voltaje que nos acaba de entregar la tensión en esta extensión, en este toma corriente. Otra de las funciones que podemos aprovechar, ya que estamos viendo tensión o voltaje alterno, por ejemplo, si estás en una instalación con un área muy grande y quieres evaluar el tema de la caída de tensión, entonces podríamos muy bien utilizar esta función de 0, ya en donde lo que hacemos es primero medir el voltaje inicial. Ya medimos este primer voltaje, en este caso 218.78.6, lo congelamos y lo hacemos 0. ¿Ya? 218.6. Ahí está, eso es lo que nos había arrojado. ¿Ya? Entonces voy midiendo de repente en otro punto que está a 10, 15, 20 metros, voy midiendo el voltaje y aquí me va a indicar la diferencia. ¿Cuánto diferencia ha habido
con respecto a la tensión como base que he tomado como referencia. Acá en este caso me está marcando 0, 0, ¿por qué? Porque es el mismo voltaje, ¿no? Pero imaginemos que en otro punto tenga 210 voltios, entonces me va a arrojar 8.6 voltios, que va a ser la caída de tensión que hay, ¿no?, entre ese punto y otro. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos tomar algunas decisiones, como por ejemplo, hacer lo que es una mejor distribución de cargas, o incrementar lo que es la sección del calibre del cable para reducir la caída de tensión, etcétera. Otra función importante que tenemos aquí es que nos va a permitir medir lo que es la frecuencia, ¿ya? Entonces, para medir la frecuencia, obviamente que esto va a ser posible solamente pues en mediciones de corriente alterna. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una corriente continua y una corriente alterna es que, como ustedes se han dado cuenta, en la corriente continua tenemos una polaridad fija. Ya normalmente corriente continua, comercialmente hablando, se encuentra pues más en baterías, ¿no? Porque alimentan a circuitos de uso temporal y de muy baja potencia. Pero en corriente alterna pues ya hablamos de suministro a viviendas, talleres, fábricas, ¿no?, edificios completos, etcétera. Entonces ya se requieren pues generadores de más potencia y de más estabilidad, y es por eso de que se suele hacer el suministro, al menos aquí en Sudamérica y creo que en toda Latinoamérica, con corriente alterna. Tengo entendido que en algunos países de Europa ya se está haciendo lo que es la distribución en corriente continua. No tengo mucha información al respecto. Si tú estás al tanto o en tu país es así, por favor ponme en los comentarios, de esta forma para poder nutrir y enriquecer este contenido. Entonces, aquí lo que vamos a medir es lo que es la frecuencia de mi red de servicio, de mi corriente alterna. Paso aquí con este otro botoncito que dice HZ. Entonces pasamos a lo que es la medición de frecuencia, Hertz. La frecuencia, la unidad de medida de la frecuencia son los Hertz o hercios, ¿ya? HZ. Entonces mide igualito como si estuviese midiendo el voltaje, y me va a indicar aquí el valor de 60 Hz, ¿no? 60 Hz, que es la frecuencia con la que trabajamos aquí en el Perú. Ya hay países en donde trabajan con otra frecuencia, como es 50 Hz, me va a arrojar 50. Y hay otro dato importante, miren, si ustedes se han dado cuenta, aquí por ejemplo tenemos un LED que dice acá, tiene unas siglas, NCB, ¿ya? Entonces, esto es un sensor como si fuese una especie de revelador de voltaje, o cuando el instrumento recibe un valor por encima de los 100 voltios, entonces se activa este valor. Bien, y ahora estamos frente a un tablero de distribución secundaria de una vivienda. Acá, como ustedes pueden ver, esta lamparita, este sensor NCB, cuando siente un voltaje ya se enciende. Logran verlo. Como les decía, a partir de 100 voltios ya nos refleja de que hay una tensión que está pasando por aquí. Antes de medir el amperaje, igual siempre es bueno confirmar de que el circuito esté con voltaje, y lo que vamos a hacer, a medir ambas fases, R y S, y vemos la tensión, en este caso 217 voltios. Ahora, para medir el amperaje, lo que es importantísimo es retirar las puntas de prueba. Esto es por un tema de seguridad, que puede pasar de que se puede inducir alguna tensión a través de acá del núcleo y podríamos sufrir una tensión de descarga. Siempre debemos de empezar por el rango más alto, pero en este caso, tratándose de una instalación domiciliaria donde hay muy poca carga, así que vamos a de frente seleccionar el rango de 600 amperios. Como vemos aquí, la lectura que nos está marcando es de 0.0 amperios, y vamos a seleccionar en este caso el cable de alimentación, y nos está arrojando una lectura de 0.6 amperios. Un amperio que es igual, ¿no? Es igual al paso de 6.25 trillones de electrones por cada segundo. Y hemos encendido todas las luminarias que habían en este segundo piso, y este es el nivel de amperaje que hemos obtenido. 1.8 amperios en corriente alterna.
Vamos a congelar aquí la lectura para, digamos, si estoy en un lugar con difícil acceso, para yo poder apreciarlo aquí, ¿no? Tenerlo a la vista. Llegamos al final de este video, deseando te haya sido de mucha utilidad. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Eso demuestra tu gran interés por el conocimiento y el poder que ello nos da. Recuerda, puedes contribuir a la mejora del contenido de este canal con tu aporte voluntario al QR Plin que aparece aquí en pantalla, depósito a las cuentas bancarias que están indicadas en la descripción o a la cuenta PayPal que aparece aquí en pantalla, el cual lo usaremos para la adquisición de equipos y materiales necesarios para la creación de estos contenidos. Si deseas ver más contenido, dale clic al enlace que aparece aquí en pantalla. Muchísimas gracias y bendiciones para ti. Que tengas un buen día.